Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza. Hecho para despejar dudas o aclararlas. Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá hubiera sabido antes. Los saludamos César y Perita y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y tenemos a una invitada muy especial. César, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hay que decirle al productor que nos hacen falta los efectos de sonido, ¿no? Porque Chiflar ya no está siendo desde la primera temporada nos conocen, ya saben que no tenemos. Pues el día de hoy tenemos a una invitada, como es costumbre, de lujo. Y bueno, es una amiga muy querida. En lo personal me ha enseñado muchas cosas y me ha ayudado a encontrarme. Entonces, para mí, para el podcast, para Perita seguramente, pues es un honor presentar a Laura Castillo, la doctora Laura Castillo. Gracias. Y hoy Perdónanos por los efectos, no tenemos. Está bien, no pasa nada. Y bueno, hoy vamos a platicar un tema súper interesante ya para el episodio 19, ya vamos a cerrar temporada otra vez. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema interesante, de una propuesta desde lo corporal de ser mujer. Y bueno, todos estos temas ya nos los irá explicando Laura. Y bueno, a grandes rasgos ese es el tema. Así es. Muy profundo. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Gracias. Pues muy agradecida de la invitación. Creo que es una posibilidad para comenzar a trabajar estos temas, que si bien pues no voy a decir que soy la primera y espero no ser de las últimas que se anima, pero que hoy traigo como la idea de plantearles cómo lo estoy trabajando desde la psicología de lo corporal y pues que es la propuesta del doctor Sergio López Ramos. Súper. Para el podcast, pues bueno, es ya una línea que se ha estado desarrollando en algunos episodios. Y bueno, comenzamos con la pregunta obligada, ¿no? ¿Quién es Laura Castillo? Pues yo soy Laura Castillo Guzmán y pues soy, por principio, soy mujer y soy egresada, licenciada en psicología por parte de la Iztacala. La vida me ha llevado, la vida me ha llevado a trabajar en docencia universitaria. Entonces trabajo en la FESI, también trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede de Tultepec. Y pues básicamente me desarrollo y me desempeño en el desarrollo humano, ¿no? Desde la parte de la psicología, pero también desde la parte educativa. Y pues un poquito más personal, pues en ese momento de mi vida me siento como un ser humano que está en camino de encontrarse constantemente y pues por eso es que andamos en esta búsqueda de eso que le hemos llamado la construcción de lo femenino. Okay. Wow, un gran tema. ¿De dónde surge esta búsqueda, Laura? O sea, entiendo perfecto cuando nos hablas y nos dices soy mujer y incluso en estos momentos hay muchas cosas de moda en el tema de ser mujer o del feminismo, que son cosas diferentes y seguramente tú nos lo vas a aclarar perfecto, pero ¿de dónde sale? Sí, justo, bueno, desde que yo ingresé a la licenciatura hubo una fuerte influencia por parte del feminismo de las docentes que tuve y me ayudaron bastante como a resignificarme en cuanto al ser mujer, porque yo ingreso a la licenciatura muy peleada con el haber nacido mujer, porque ya por haber nacido mujer me sentía con una doble carga, porque el discurso en mi familia y en mi sociedad pues es si eres mujer tienes que esforzarte más, ¿no? Es peligroso, todo lo que hagas prácticamente es peligroso. Los seres humanos, la vida, no sé, o sea, yo solamente percibía peligro alrededor de mí por ser mujer, o sea, ese era el reclamo, ¿no? O incluso lo vivía también desde si hubieras nacido hombre, a lo mejor hubiera alcanzado esto, o no sé, en cuanto a algunos trabajos que pensaba yo que no iba a poder tener por ser mujer. Y entonces ahí empieza como ese trabajo desde la parte del feminismo. Lo viví solamente como estudiante, nunca como docente. Lo respeto y la verdad es que agradezco mucho a quienes se atrevieron, ¿no? Las primeras mujeres, los primeros hombres, los primeros seres humanos que se atrevieron a decir, pues hay otras formas y como seres humanos necesitamos y merecemos y exigimos ser vistas, ¿no? Sin embargo, en esta búsqueda
hubo un momento en donde me sentía muy, pero muy enojada con lo masculino. O sea, la forma como lo empecé a trabajar yo me llevó a resentirme terriblemente con los hombres, y no solo en género, sino con los más cercanos, ¿no? Mi papá, mis hermanos, la pareja, en términos de ver lo que sucedía en la sociedad y concretarlo en ellos. O sea, ahí yo a lo mejor fue algo que me sucedió de manera personal que no esperaba, pero que así pasó. Y eso me llevó de alguna manera a tratar de buscar solucionarlo, porque había sufrimiento, había dolor, ¿no? No esperaba eso para mí. Y la forma como yo me vinculaba pues era a través del resentimiento. Entonces, esto me lleva justamente ya como en el trabajo personal y terapeuta, por ejemplo, terapéutico, perdón, con el maestro Gerardo, pues fue esa parte de decir, bueno, ¿qué es lo que te molesta, no? ¿Qué es lo que te aleja de la otra parte importante? Yo tenía entendido que éramos las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, como dos cosas opuestas o separadas. Y con el maestro comencé a ver que no, o sea, que existía una posibilidad dentro de mí misma de que esas dos energías o esas dos formas estuvieran en mí, pero no lo podía ver. Entonces, ese fue como el inicio. Ya ahora en esta parte del trabajo personal y de esta postura, pues lo que estoy buscando o lo que estoy trabajando ya a nivel de tanto con los pacientes como también con el trabajo ya académico y laboral, pues es esta cuestión de primero entender que no es una postura antagónica, no es estar en contra de, sino que somos parte, ¿no? Somos complementarios. Las culturas ancestrales así nos lo plantean prácticamente, o sea, tenemos expresiones, las mujeres, tanto de cuestiones femeninas, pero también masculinas, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a trabajar en esto, me doy cuenta de que no necesito estar en guerra con ellos y que lo que yo tenía en mí expresado de lo masculino, por ejemplo, pues esta autoexigencia muy intensa, ¿no? Sentir que todo el tiempo tenía que estar compitiendo con las demás, con los demás, sentir que si yo no demostraba que era suficientemente capaz por mí misma, sin necesitar absolutamente a nadie, de nadie, yo me sentía así como que había alcanzado una meta de la sociedad, ¿no? De ser una mujer estudiada, independiente, que no necesita de una compañía, ¿no? Que no necesita de una pareja, que puede sola. Pero esa es como la parte del discurso. Pero cuando ya lo llevo a la concreción en mi cuerpo, en mis relaciones, me encuentro que realmente había un vacío. Y ese vacío, pues ese fue como que el camino para empezar a ver por dónde, de dónde puedo trabajar, más o menos. Wow. Seguramente muchas mujeres que nos están escuchando, seguramente se identifican en cosas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente este episodio va a tocar muchas cosas que hemos pasado. Sí, y además como esta parte de reconocer que por ser hombre o por ser mujer no solo eres como en la parte femenina o masculino, depende sea el caso, ¿no? Que es como esto que estás mencionando de que las dos energías, las dos fuerzas confluyen en el cuerpo, ¿no? Y un poco para entender más esto, pues está como esto de la teoría del yin y el yang, como esa parte para que quien nos está escuchando y a lo mejor no le queda muy claro esto, ese podría ser un buen contexto para Sí, esto. Ujú. sí, la idea es que, bueno, si lo buscas, eso es como de la teoría de los 5 elementos. Si lo buscamos por ejemplo, en las culturas ancestrales, en México, por ejemplo, nuestros antiguos, nuestros ancestros, y casi en la mayoría de las culturas ancestrales vamos a encontrar que esta expresión de hombre-mujer no estaba tan definida. O sea, tanto a Claro. los hombres se les permite, por ejemplo, o se les permitía expresiones de ternura, de acercamiento, ¿no? Y como a las mujeres de protección. También en algunas culturas ancestrales pues estaba la posibilidad de que la mujer también casara, ¿no? O sea, de que la mujer también protegiera cuando aparentemente eso es solamente una cuestión de lo masculino. Pero lo que sucedió en la era moderna fue que el ser humano comenzó primero por desvincularnos de la madre tierra a través del raciocinio y el desarrollo tecnológico que vimos durante el siglo XIX-XX, bueno, del siglo XVIII. Y luego lo que sucede es que el ser humano tiende a categorizar, casi siempre, ¿no? Así, a dividir, a poner así como que organizar el Sí. mundo con base a categorizaciones. Entonces dijeron, las mujeres esto y los hombres esto. Y esos roles han ido cambiando históricamente.
Pero hoy, justamente siglo XXI, estamos como en una retransición o como en un regreso a algunas cuestiones sagradas, pero también a algunas cuestiones de nuevas construcciones. Y dentro de esos nuevas construcciones entra esto, por eso hablamos de que es una construcción de lo femenino, porque para que yo pueda trabajar esa feminidad en mí, tuve que quitar muchas losas sociales, muchos estigmas, muchas creencias de lo que era ser mujer. Y a partir de estas vivencias, de las, por ejemplo, los textos que estamos consultando, las propias experiencias de los usuarios, ver ahora qué significa el ser hombre y qué significa el ser mujer. Entonces, entender estas energías, podemos decirlo, todo lo tenemos. Por ejemplo, de César, yo puedo decir que es alguien como que se permite como expresarse, ¿no? Que se permite este diálogo, ese discurso. Y a algunos hombres eso les cuesta muchísimo, ¿no? Así de, no, Sí. ¿cómo hablar de mis sentimientos en público? ¿No? Eso no, Totalmente. socialmente no, ¿no? Incluso en la parte terapéutica, por ejemplo, hay una tendencia, ¿no? En que las mujeres asistan más a terapia que los hombres y que incluso el tema de cuando un hombre, a mí me ha tocado, cuando un hombre está en terapia, se resiste un poco al tema de llorar, al tema de sacar la emoción realmente, ¿no? Sí, qué fuerte. Y ahí, por ejemplo, es algo de lo que estamos checando porque socialmente pues se les ha negado a veces en las familias expresarlo, ¿no? Claro. Se les ha construido como los fuertes, los duros, pues podríamos decir coloquialmente, no sé, como los cabrones, ¿no? O sea, tienes que demostrar que contigo nadie se mete, ¿no? Porque tú eres aquí el defensor. Y eso, si vemos las estadísticas de salud, pues los hombres son de los más propensos a infartos, ¿no? A infartos cerebrovasculares, ¿no? Ahorita el cáncer de próstata, o sea, hay un abandono y un descuido del cuerpo, de la salud, porque no se permite, o sea, es como tienes que ser la persona que no falla, pero eso nos lleva a esto. Y a las mujeres está algo similar. O sea, cuando les hablaba de esta búsqueda, me llevó también el cansancio. Por ejemplo, soy alguien que trabaja bastante, afortunadamente tengo trabajo, ¿no? Pero dentro de este ámbito de lo laboral también ha habido un abandono. O sea, si vemos el discurso de las empresas es alguien altamente eficiente, con tolerancia a la frustración, Claro. alguien que vaya con metas, ¿no? Que tenga así y dices, Claro. bueno, yo quiero, yo soy, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto en el cuerpo? ¿Cuál es el impacto de la autoexigencia, de ir a trabajar con diarrea, de ir a trabajar con tos, con gripa, sintiéndote fatal, pero que dices, primero es mi trabajo? Y bueno, pues sí, la empresa dice muy bien, bravo, bravo, porque sigues produciendo, pero el impacto a nivel de la salud de nosotras se ve reflejado en que han aumentado, por ejemplo, quistes, tumores, hemorragias, chicas que ya no menstruan a los 22, a los 25 y que no encuentran la aparente razón de por qué ya no están menstruando, ¿no? Claro. Y estas condiciones que ya no sé si me salí del tema. No, tiene todo que ver, ¿no? Bueno, igual y quiero contar como esta anécdota. Hace unos meses tuve la oportunidad de compartir opiniones en un foro de una persona que se llama Andrea Linardi. Andrea Linardi es speaker, da conferencias y hizo una investigación bien interesante en Latinoamérica de cómo las mujeres impactaban en los negocios y entonces se encontró con que las mujeres cuando están en altos rangos o llegan a altos rangos se masculinizan y eso tiene que ver porque si no, no pueden estar en el puesto. Pero ojo, no es como un requisito, no es como que la empresa diga esto, te tienes que masculinizar, no, sino que la misma exigencia de no tener equidad, por ejemplo, en los puestos, que no existan tantas mujeres en los puestos altos, implica que las mujeres se vuelvan diferentes, ¿no? Y que tomen actitudes que no tenían y que son más masculinas, por decirlo así. Así es. Y entonces eso genera muchos temas en su forma de ser, en su forma de vivir, los hábitos. Está bien interesante, pero tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, que nos acaba de decir Perita, sería así el perfecto, así que el perfecto ejemplo de lo que es darle una mayor expresión de la feminidad o la masculinidad dentro de mí, aunque yo, o sea, mi preferencia sexual sea la heterosexual y me gusten los hombres, en mí, en mis características, puedo ser sumamente masculina, ¿no? Y de hecho, o sea, yo por ahí empezó esa búsqueda, porque así me veía y así me sentía. O sea, me recordé hace como 12 años en la FES diciendo, yo no me voy a casar, mi casamiento es con mi carrera. Y de verdad se volvió carne, ¿no? Se volvieron actos de diario de vivirse así, en donde
me di cuenta, llegó un momento en donde no tenía un proyecto de vida, yo tenía un proyecto laboral y el trabajo era mi vida. Hasta que, bueno, la salud mermó y sí he tenido un desempeño laboral que la verdad yo lo agradezco y me agradezco a mí misma. Hoy lo puedo reconocer a mi esfuerzo y también a mi dedicación y las personas que han estado en mi vida. Pero que cuando mi cuerpo llama es cuando yo digo, creo que no estoy teniendo como ese equilibrio, primero en mí, ¿no? Me estoy dando del todo a alcanzar lo que socialmente me habían dicho que no podía y que yo dije, no, sí puedo, ¿no? Sí puedo y lo voy a hacer. Y eso no tiene nada de malo. El asunto aquí es que perdemos de vista, así como a los hombres socialmente no se les ha permitido o se les ha dicho, tú aguanta, la Wonder Woman o esta mujer de hierro, así como era el Capitán América, ahora lo ponen para las niñas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado ahí, porque a veces les decimos, vas a ser la supermujer, la mujer de hierro, ¿no? Súper fuerte y con superpoderes, pero también tendremos que partir de enseñar a ser flexibles, ¿no? Y que también puedo ser, sí, tener fortaleza, pero también puedo ser amorosa, también puedo ser tierna, también puedo tener características de acompañarte, ¿no? O sea, mostrarte lo que decía ahorita César, ¿no? Mostrarte mi afecto, mi atención, mi necesidad de ti, no tendría por qué ser algo significativo de ser débil, o de que sienta que me vas a lastimar. Pero obviamente para eso pues tenemos primero como que, pues que sanar lo que no me permite abrirme, ¿no? Hacia el otro, Claro. o la otra. ¿Cómo inicia esta búsqueda? O sea, ¿estás haciendo algo activamente ahorita en donde estés constantemente revisando esta información o pues haciendo esta búsqueda? Sí, esto empezó hace más o menos, a nivel personal ya tiene mucho, pero a nivel de, o sea, ya tenía ganas yo de plantearlo. A nivel personal, hace como unos cuantos años, tuve un duelo muy fuerte que fue donde yo les mencionaba que como que una relación de pareja terminó y me vino a cuestionar muchas cosas de mí, ¿no? O sea, yo cuando esa relación de pareja se terminó, yo como que mi mundo se me cimbró. Y a partir de ahí, hoy lo puedo agradecer porque a partir de que esa relación terminó, yo pude regresar a mí, ¿no? O sea, desde elaborar ese duelo y comenzar a ver quién era yo. Lo que decían al principio, ¿no? ¿Quién es Laura? Y buscar esto desde el amor, ¿no? Desde la paciencia, desde la tolerancia, porque eran cualidades que no tenía yo como persona. O sea, en ese momento yo trabajaba en una escuela normal y me recuerdo así como la maestra, y mis alumnas me lo decían, ¿eh? La maestra más exigente, la más inflexible, la que daba miedo, ¿no? Y yo cuando me recordaba en ese momento de mi vida, eso me hacía sentir bien. O sea, yo me sentía que era una buena docente porque mis estudiantes se sentían así, ¿no? Y porque al fin del semestre terminaban ellas con la colitis y la gastritis y yo también, ¿no? O sea, eso era como, porque en términos de eficiencia éramos de las mejores, ¿no? Ellas y yo. Y si, a eso no lo reconocían, ¿no? Y yo me sentía orgullosa de que mi grupo era de las mejores. Pero cuando dicen coloquialmente hoy, ¿no? ¿A qué costo? Ahí es donde comienzo como a preguntarme esto en mi persona. Ya aquí bajándolo a la psicología de lo corporal, en el 2015, entro al proyecto Cuerpo como docente y pues no, esto me viene a dar toda una revolución a nivel de mí como ser humano y de cómo me relaciono con los demás seres humanos. Y ahí es donde la psicología de lo corporal me permite regresar a mi cuerpo. O sea, yo estaba muy centrada en mi cabeza y en mis metas a nivel racional y a nivel de mi razón, yo lo estaba haciendo bien porque socialmente estaba cumpliendo con lo que me pedían o con lo que estaban exigiéndome a nivel académico. Y a nivel personal, cuando vivo ese duelo, pues comienzo a trabajar sí conmigo, también desde la psicología de lo corporal, ¿no? Con bioenergética, empiezo a retomar la meditación, porque si bien me lo habían enseñado como estudiante, ya no lo seguí practicando, ¿no? Ya hasta que regreso, retomo esta posibilidad, empiezo también con un cambio de hábitos alimenticios, por parte también de este proyecto de como reencontrarme conmigo misma. Y eso también me ayuda a ver cómo el alimento tiene que ver con mi estado de ánimo y también tiene que ver con mi salud. Entonces, a conectarme de nuevo con la madre tierra a través del alimento y a través también del cuidado de la madre tierra, ¿no? Empiezo también en esas épocas muy fuerte con lo que es este camino del temazcal, sobre todo en un círculo de mujeres al que estuve asistiendo en Coacalco, y que ahí me ayudó muchísimo porque yo lo sabía desde mi cabeza, ¿no? Yo lo había experimentado desde la razón.
pero no lo podía bajar al cuerpo. Es más, ni siquiera, había momentos en que ni siquiera conectaba con mi sentir como mujer. O sea, yo no, o sea, a veces me daba como miedo y pena hablarlo porque decía, van a pensar que soy lesbiana y ya sabes, ¿no? A veces el prejuicio social, pero yo no me sentía mujer. O sea, yo cuando hablaba a veces me sentía como si tuviera más cualidades de lo masculino, que así me sentía y a veces encajaba, incluso hasta recuerdo, ¿no? Que mi mayor convivencia era con hombres, casi con las mujeres no sabía cómo vincularme. Pero a través del temazcal comencé a vincularme con mi cuerpo y con la madre tierra. Entonces, ese caminito se empezó a abrir ahí. Y ya, esta fue una tarea que nos dejó el doctor Sergio López Ramos como parte de su equipo, de investigar un tema, ¿no? Y entonces yo tenía mucho miedo a tomar este tema porque yo decía, es que no sé cómo abordarlo, ¿no? O sea, para empezar, yo no me he vinculado conmigo, ¿no? O sea, ni idea de cómo sea yo como mujer. Y luego ya empiezo a revisar y me puse a investigar todo este asunto de la historia del feminismo, todo este asunto de México, cómo se encuentra en la condición de la femenino. Y pues encuentro esta, ¿no? En donde sí tenemos más derechos, sí tenemos más libertades, sí puedo elegir, hay un gran abanico de lo que puede significar mujer y yo podría elegir. El asunto hoy es que justo esta masculinización que podemos llegar a tener, si yo me pierdo en esta búsqueda, me va a llevar a que me desvincule todavía más de mi cuerpo. Digo todavía más porque a veces las mujeres que por alguna razón se permiten la maternidad, se permiten, por ejemplo, que el trabajo no sea su vida, experimentan algunas experiencias que otras como yo no las tenemos, ¿no? O sea que por ejemplo, a los 34 que tengo, para algunas es así como ya la exigencia social es, ya debes de ser mamá, ¿no? Porque se te va a pasar el tiempo. Porque si no lo haces ahorita, cuando quieras ya no vas a poder hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿y yo realmente quiero ser madre? ¿No? O sea, ¿qué me significa ser madre? ¿No? Mujer significa portadora de hijas o la que carga hijos, ¿no? Pero hoy sabemos que el concepto de mujer se puede resignificar. Y entonces, esa búsqueda la empecé hace más o menos un año y el maestro me recomendó algunos textos, entre ellos está el de Placer Sagrado, volumen 1 y 2, de René Isler. Está el de Vagina, que es de Naomi Wolf. Está el de, ay, este que les voy a decir es buenísimo, me encantó, el de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Porque me encantó, porque habla desde estos procesos, ¿no? Eso está súper padre, se lo recomiendo mucho porque habla, por ejemplo, y a mí me revolucionó la cabeza, o sea, fue así como, bueno, la cabeza y el cuerpo, porque fue como ver cómo nuestros procesos emocionales, por ejemplo, mi alegría, mi tristeza, se puede ver claramente en cómo está mi estado de salud a nivel de órganos genitales femeninos, ¿no? De lo que es ovarios, si tenemos o no algún quiste, cómo está nuestra menstruación, qué significa la menstruación, cómo me siento en esos días, o sea, todo esto. Y el otro de placer sagrado, a mí me ayudó a vincularme con la parte de la sexualidad, porque justo en esto que estamos hablando, se enseña con la parte de lo pecaminoso, con la parte de lo sucio. Y entonces ahí cuando hablan de placer sagrado, o sea, para mí era así como, no entiendo, si se supone que tengo que cuidar eso porque me puede llevar a enfermarme, ¿no? Pero no, encontré que no, que también es una forma de sanación y una forma de vinculación con nosotras. Pero para mí fue algo nuevo porque pues en la parte social siempre se me ha dicho que no, si es para tener hijos, muy bien, si es con la pareja, muy bien, y si es con una sola, muy poquito, porque nos podemos hacer adictas, ¿no? Y entonces, estas cuestiones como de la época de Porfirio Díaz de la ninfomanía, y me recuerdan a la Castañeda, pero que puede ser así, ¿no? Pero que hay una gran vinculación a nivel de ginecología, o sea, a nivel de ciencia, entre el estado, la capacidad que tenemos nosotras para experimentar orgasmos y el estado de salud de todo nuestro cuerpo. O sea, eso fue así como, ayúdenme por favor, porque esto es demasiada información. Creo que ya me alargué, perdón. No, está increíble, porque son temas que como que se unen todos, ¿no? Sí, O sea, sí, lo y es siento. muy profundo. No, no, no. O sea, creo que eso lo saben muy bien nuestros escuchas, lo hemos Oh, pasado en gracias. bastantes episodios. Sí. Pero de todo esto que nos comentas, Laura, ¿por qué sería Sí. importante este tema? O sea, porque a mí me queda bastante claro
pero me gustaría que nos dieras esta guía, ¿no? Porque sería importante hablar de lo femenino, también de lo masculino. Mm. Lau, perdón que te Ujú. interrumpa. Este de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer es el de Christine Northrop, ajá, Northrop, ¿no? ajá, Ok, ese está en la red. sí, Lo dejamos en buenísimo. la También caja. el de placer sagrado, los dos están libres. ¿Están El libres? de vagina no, pero los otros dos sí. Ujú. Ok, entonces los buscamos y los dejamos en la cajita para que los tengan a la Perfecto. descarga. Va. Perfecto. Este, el objetivo es, y eso sí, como quisiera hacer enfática, es que la revolución tiene que ir de adentro hacia afuera. O sea, yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero el cambio tiene que empezar por ahí. Yo encontré a lo largo de ya 10 años que llevo dando docencia, en psicología llevo 7, pero yo encuentro eso, o sea, cada vez, tanto en las escuelas en las que he trabajado, en la normal pues estuve trabajando con puras mujeres y encuentro eso, encuentro que sí podemos, o sea, hay un éxito laboral, hay un desarrollo laboral, pero no se equipara con la salud. Y como la tradición a la que pertenezco en la Fesista Cara es al ámbito de la salud, la tradición de la complejidad y la transdisciplina y la psicología de lo corporal, mi interés es la salud del ser humano, ¿no? Del ser humano, hombre, mujer, si es transgénero, si es bi, asexual, lo que sea, Claro. no hay ningún problema. Al contrario, ¿no? La idea es incluir al ser humano como una categoría de ser y el propósito de esta investigación o de esto que estoy tratando de concretar es eso, que podamos revincularnos a través de nuestros procesos. Puede ser un proceso de salud y también puede ser un proceso de enfermedad, ¿no? O sea, en mi caso, lo que me acercó primero fueron los síntomas de mi cuerpo, más cuando duele, ¿no? O más cuando constantemente está ahí. Pero hay personas que no tienen eso, ¿no? O sea, que su cuerpo aún está sano, pero aún en ellos, como seres humanos, pueden tener esta vinculación, prevenir y lo más importante que sería como un objetivo específico, sería construir, ¿no? Esto que hablaba un poco César, en la masculinidad, pero lo estoy trabajando yo desde lo femenino en cuanto a quitarnos las losas sociales, políticas, económicas, religiosas y decir, ¿qué significa para mí esto? O sea, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? Pero desde mi esencia, desde lo que yo necesito, desde lo que a mí me hace falta y desde lo que yo quisiera compartirles, ¿no? Sin tantas estas limitaciones sociales que a veces lo que generan es más como disgregarnos, a veces como generar conflicto y que no permite que tengamos como esta colectividad, que sabemos que nosotros como seres humanos somos sumamente colectivos y que en grupo podemos generar respuestas o trabajo, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí la intención. Ok. Oye, Lau, ya aprovechando que estás aquí y que es un tema que estás desarrollando para investigación, hemos hablado en muchos episodios en el tema de la salud, de las enfermedades, de las emociones, de los pensamientos. Y aprovechando que estás aquí, quisiera preguntarte cómo es que, o por qué, o de dónde es que los psicólogos, en específico, pues todos los que estamos haciendo esta parte de la teoría de López Ramos y esto, ¿por qué cómo es o de dónde nace que estemos metidos ahora en el tema de cómo las emociones se relacionan con la salud? Como para que quede un poco más claro en ese sentido de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Sí, claro. En la postura de la psicología de lo corporal enfatiza que lo social, lo familiar, lo político, lo religioso se va a concretar en un espacio. Con concretar me refiero a que se va a expresar en formas de ser, de sentir, de actuar, de pensar y en nuestro caso de hacer la vida, ¿no? Y ese espacio es el cuerpo. En el cuerpo vemos desde la forma como yo me visto, ya implica una condición social. La forma como yo me dirijo, implica también cómo me percibo dentro de esa sociedad y cómo me relaciono. O sea, por ejemplo, para mí hablar en femenino, para hablar de mí, fue romper con todo un constructo, porque yo sí sentía que cuando decían la categoría todos, yo me sentía incluida en el todo o en el todos. Pero cuando empiezo el trabajo personal y me nombro como mujer, sí noté una diferencia. O sea, sí fue como pertenecer, ¿no? Entonces, puedo entender un poco cuando piden este lenguaje inclusivo
Y digo, ok, porque en el lenguaje hay una significación y un sentido de pertenencia, ¿no? Y también hay un impacto a nivel corporal, ¿no? Entonces, Sí. el cuerpo es ese espacio donde construyo. Y en términos de la relación con las emociones, el cuerpo, la relación a la emoción de la que ustedes a lo mejor ya han hablado y han escuchado, pues es que justo ya sabemos en este siglo XXI que nuestra capacidad o nuestro sistema neurológico, por así decirlo, no se queda solamente en el cerebro, ¿no? No está en lo que llaman otros la cognición, sino que está en todo el cuerpo. Entonces, para mí fue súper impactante cuando en el texto de vagina encontré así los estudios que se llevaron a cabo en las mujeres para ver si existía o no una red neuronal en la zona vaginal, en la zona del peineo, en la zona de clítoris. Y ahorita es como todo una línea de investigación muy interesante porque fue como un redescubrimiento del clítoris, ¿no? Y de la importancia que tiene el clítoris para la mujer. Y del cuerpo, ¿no? En Y del general, ¿no? cuerpo, exactamente, porque antes se creía que los orgasmos eran como pues, solamente vaginales, ¿no? Y dependíamos muchísimo de una pareja o de algún tipo de objeto para alcanzar el orgasmo. Pero cuando se inicia con la investigación de clítoris, encuentran que no, que hay orgasmos clitorianos y que a veces no se requiere de una manipulación tanto en vagina, sino más bien a nivel de clítoris. Pero para que podamos hablar de esto, tuvo que pasar más o menos desde la década de los 80 al 2021. O sea, hubo como, al menos en México, como que son temas que aún todavía no se exploran. Y estamos hablando de una red neuronal que ahí, justamente ahí hay una gran cantidad. Por eso de las mujeres que desafortunadamente viven algún tipo de violencia, a veces esa zona, cuando se ve afectada, tienen dificultades en otras zonas como la parte emocional, como la parte de la creatividad, de la expresión, o sea, está conectado. Partimos de eso, de que nuestro cuerpo tiene relaciones entre órganos, emociones. Y en el asunto de las emociones, porque sabemos también, por ejemplo, que en el estómago tenemos terminaciones neuronales, sabemos que hay emociones como la ira, ¿no? Que van a impactan al cuerpo en general, pero hay un órgano en específico donde más van a impactar. Y esto lo sabemos, pues sí, desde la parte de las investigaciones que se han llevado a cabo tanto en Iztacala como en Hawái, a través de la historia de vida, de recoger el testimonio de las personas, de ver cómo se relacionan las emociones con el impacto en el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí poder tener esta relación, ¿no? Hoy estoy tocando más la parte vinculado a lo femenino y con ello un poco a la parte de los órganos genitales, en cuanto a útero, en cuanto a ovarios, ¿no? La parte que acabamos de explicar de clítoris, pero que también tienen un sentido, ¿no? Se vinculan con el hígado, se vinculan con riñones, hígado porque el hígado, nosotras, y ustedes también los hombres, se encarga de las funciones hormonales, ¿no? De regular, de ver cómo está, la parte de la alimentación aquí incide muchísimo, y en el caso de los riñones, pues porque de ahí damos y tomamos energía vital, tanto para la cuestión del líquido seminal, y en el caso de nosotras, para la cuestión de la ovulación, de la parte de los sangrados, toda esta cuestión de la menstruación tiene que ver también con los riñones, más o menos. Ok. De todo esto que nos has comentado, ¿cómo podríamos ayudarles a nuestros amigos a entender la feminidad? Ok, yo creo que por principio lo femenino y lo masculino están independientemente del género, están en todos los seres humanos. Eso sería como un primer punto. O sea, pareciera ser que mi investigación solamente estaba como centrada en las mujeres y sí, así empezó, pero en esta búsqueda he encontrado que la expresión está en todos los seres humanos. ¿De qué depende? De lo que nosotros queramos cultivar en nuestra vida, ¿no? La idea o lo que nos plantean desde las culturas ancestrales, pues es que podemos tener una expresión alternada o que sea como una especie de equilibrio, ¿no? Cuando lo estamos necesitando. Cuando la vida me pida ser tierna o flexible, pues permitirme ser tierna y flexible, lejos de decir, ay, no, porque si demuestro esto, a lo mejor el otro va a pensar o la otra va a pensar que soy débil o que no quiero que me vean así porque se pasan luego, ¿no? Pero también nos da la oportunidad de expresar una característica de lo masculina, que es la determinación, ¿no? Que es el carácter, no este carácter grosero ni mala onda, sino el carácter para poner un alto. Y entonces
Estas son expresiones de lo masculino y lo femenino que podemos cultivar en nosotros, pero primero tenemos que permitírnoslo. O sea, a veces nosotras como propias mujeres, les decía, dentro de lo social y de la parte familiar, a lo mejor no se nos permite tanto cuidar a alguien, ¿no? Sino que a lo mejor se nos ha enseñado que nos tienen que cuidar, porque ya nacimos mujeres y entonces hay que cuidarla porque depende de la familia, pero a veces se puede considerar eso. Y cuando nos permitimos cuidar a otro, pues también nos desprendemos, ¿no? Aprendemos a soltar, aprendemos a acompañar, aprendemos a escuchar. Y entonces ahí ya estoy abriendo una dimensión en mí que no conocía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la parte de la maternidad, puedo decir que veo algunas cualidades en mis compañeras que son madres, que yo sé que a mí me hacen falta, ¿no? Por ejemplo, la paciencia. La tolerancia, ¿no? Esto de desprenderte un poco de tus necesidades para acompañar a otra persona mientras, ¿no? O sea, son cualidades que yo no tengo, pero que sé que se pueden dar de esa forma y que también sé que podría cultivar en mí, aunque no tuviera un hijo o una hija. Nada más que pues hay que tener como la decisión de querer hacerlo, ¿no? No sé si con eso. No, sí, sí, totalmente. Yo estoy así volado de la cabeza pensando en cómo lo simbólico de la cultura, de lo que estabas diciendo de lo político. Y me quedé pensando como en el tema de la política en el cuerpo, lo político y el cuerpo, como todos esos me quedé pensando. Y de repente aterrizando todo esto y con la explicación de por qué desde la psicología, la salud, meternos a estos temas tan profundos, de repente ¿por qué podemos hablar de la energía femenina? ¿Por qué podemos hablar de la energía masculina? ¿Por qué vamos a hablar de esos conceptos que a lo mejor para la psicología científica, ¿no? De repente, pues no existen porque no se pueden medir, no se pueden cuantificar, pero como bien lo menciona, se siente esa conexión, ¿no? Yo que te conozco en ese sentido de los temazcales, ¿no? De todo lo espiritual que se ha estado desarrollando. Entonces, ¿por qué, Lau? ¿Por qué hablar de eso? Bueno, esta parte le nombro energía, pero le podemos llamar roles de género, o le podemos llamar estereotipos sociales, Claro. o le podemos llamar mandatos familiares, ¿no? Le podemos llamar de diferentes formas. Lo que le podemos, bueno, podría yo decir que lo conceptualizo de esa manera porque de alguna manera, ay, perdón, ya me puse nerviosa, lo conceptualizo de esa manera porque permite como entender que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en la parte de la complejidad tiene una base teórica muy pegada a la física cuántica. Y entonces sabemos que en los sistemas complejos permiten justamente ese intercambio de información. La energía es información al final del día. Entonces, si lo vemos desde la psicología, desde la complejidad, lo que estamos haciendo es una expresión o no de esa información. La información que yo necesite es la información que estoy demostrando, ¿no? Si bien podríamos decir que no se podría como observar, medir o cuantificar, sí lo vemos, ¿no? Lo vemos y está muy claro, nuestro cuerpo lo vemos muy claro. Hay una parte que yo he estado reflexionando en torno a este tema porque aparentemente nuestro país es un país que venera lo femenino o a la mujer, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la Virgen María y el 10 de mayo, bueno, hasta el día nos dan, ¿no? Pero si vemos los índices de feminicidio, ahí no hay una congruencia. Si vemos el asunto de la violencia, ¿no? De la violencia que se vive hacia algunas mujeres, por ejemplo, las mujeres trans, por ejemplo, a veces también son acosadas y lastimadas por propias mujeres, ¿no? Entonces vemos que no hay una congruencia y ahí eso sí se puede medir, eso sí se puede cuantificar, es una expresión de lo que tú decías, de cómo las ideas sociales, políticas, religiosas, familiares, se vuelven formas de ser, formas de sentir, formas de hacer la vida. Y entonces justo hablar de estos temas y preguntarnos, yo qué quiero ser como mujer, yo qué quiero ser como hombre, yo qué quiero ser como, no sé, la preferencia que la persona quiera, nos va a llevar a resignificarlo, porque entonces yo podría decir que yo podría decir, a mí me gusta más como la parte de mí dura, ¿no? Porque me siento más protegida.
porque me siento menos vulnerable y porque puedo controlar más a los demás. Y a lo mejor y está bien, ¿no? O sea, es parte de, pero ¿qué sucede con las personas que me rodean? Pues yo voy a influir, perdón, de esa manera en esos seres. Y si yo decido ser madre, la generación que viene en mí va a tener la misma carga de mí como mujer, o como yo me conciba, y le voy a dar la misma, o sea, y voy a seguir repitiendo esto, ¿no? Y entonces la cadenita de esa violencia, los patrones de violencia que vemos en nuestro país, por eso no, a nivel de la familia es un tema muy importante, porque ahí es donde puedo incidir. O sea, si a mí en mi casa me decían que no confiara, que los hombres eran malos, que ya por ser mujer era casi casi un pecado haber nacido mujer, entonces si a mí me tocara o eligiera ser más bien madre de una niña o de un niño, creo que mi responsabilidad con la humanidad sería empezar a cambiar eso, ¿no? Para que entonces podamos tener un impacto en lo social. Entonces, como bien les decía, lo podemos conceptualizar de diferentes formas, pero es una expresión, al final es una expresión, ¿no? Y entonces se puede modificar, se puede cambiar. No Y es sé que, si... ¿sabes? No, sí, pero está perfecto, Lau. Y es que, ¿sabes? O sea, pensar que los dos lados, tanto femenino como masculino, viven en nosotros, incluso puede ser un shock, ¿no? Puede ser Sí, como de, yo ¿qué? sé, sí. Pero, pero Sí. pues de ahí venimos, ¿no? O sea, de esa conjunción entre lo femenino y lo masculino, y tal vez me estoy viendo muy, muy técnica, pero los dos viven en nosotros, ¿no? Y eso incluso a veces puede generar un tema de, pero si yo soy hombre, yo tengo que vivir lo masculino, ¿no? Pero si yo soy mujer, yo tengo que vivir lo femenino, pero en realidad los dos tienen una función importante, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, Lau, nosotros tenemos o estamos peleados con nuestro lado femenino o con nuestro lado masculino? ¿Hay implicaciones en la salud? ¿Hay implicaciones en nuestras formas de ser? Casi no Sí, se da eso, ¿no? casi no. Casi no. Cuando estamos en terapia, por ejemplo, nosotros en la parte de los trabajos corporales o los ejercicios corporales que hacemos, a veces desde cuando estamos meditando, hay un lado del cuerpo que se duerme más rápido o que duele, ¿no? O la rodilla que siempre truena, ¿no? Cuando me paro, ay, esa siempre truena. Y hay que ubicar de qué lado es, ¿no? Esta condición de nuestro cuerpo, decimos que es el espacio donde construimos y nuestro cuerpo va a hablar. Una frase que escuché del maestro que nunca se me ha olvidado, que es la lengua puede mentir, pero el cuerpo no. O sea, yo puedo decir que no tengo ningún problema con mi masculinidad ya, ni mi feminidad, ¿no? Pero mi cuerpo me va a permitir saberlo, ¿no? Y entonces, en el caso de nosotras, en la parte de lo femenino nos podemos vincular y saber así. Una tareita ahí que les puedo compartir, que me sirvió mucho, es observar y como vivir la menstruación. O sea, observar sus procesos, ¿no? ¿Cómo me siento antes? ¿Cómo me siento durante? ¿Cómo me siento después? Detectar cuando mi maravilloso cuerpo está ovulando, porque a veces ni siquiera sabemos cuándo está ovulando, ¿no? Cuáles son sus procesos. Hay varias estrategias por ahí, algunas ya están hasta en internet y así, ¿no? Como cuestiones muy abiertas, calendario de la luna, ¿no? Nuestro diario de la luna, esta parte de escribir cómo me voy sintiendo en esta vinculación con mi ciclo. Es una tradición incluso porque se le llama luna, porque antes de toda esta cuestión industrializada y la luz artificial, los ciclos eran de 28, ¿no? En relación con la relación de las fuerzas magnéticas, que imagínense si el campo magnético de la luna impacta sobre las mareas del mar, como no pensar que tenga Claro. vinculación con mi cuerpo. Pero bueno, con Totalmente. toda la industrialización y esta cuestión de lo artificial, todo eso se fue desvinculando. Por ejemplo, los cólicos. Una idea social es, tiene que dolerte, ¿no? Te va a doler, ¿no? Horrible, y te retorce, tu tía tal se retorcía, ¿no? Y tu tía tal esto, ¿no? Y la buscapina, no debe de doler. O sea, es un proceso natural. Entonces, ya, por ejemplo, si ahí hay que checar cómo me estoy llevando con mi mamá, ¿no? ¿Cómo está? ¿Por qué la mamá? Bueno, porque la mamá es el vínculo con el útero, ¿no? ¿Cómo estoy en la Uy, relación con ella, ¿no? Porque me duele, ¿no? ¿Qué significa la menstruación para mí? ¿Qué me significa ser mujer? Y ya desde ahí ya vamos a encontrar respuestas. Los dolores van cesando conforme vamos hablando del tema. En el caso de los hombres también, a veces pasa, de nosotros también como mujeres, que
hay a veces una parte del cuerpo que más se contractura, ¿no? Una parte, nosotras, por ejemplo, lo vemos muy claro en el asunto de los quistes, en el asunto de los miomas, también, o sea, este libro que les decía de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, hace muy claro, así como ella desde la medicina, cómo encuentra esta cuestión de sus pacientes a nivel ginecológico, cómo está la vinculación con sus relaciones personales, ¿no? Desde el enojo no dicho, desde el abuso que no se contó, desde el miedo por el ser mujer, desde el miedo a la violación, desde, o sea, así, ¿no? Entonces vamos viendo cómo nuestra salud se vincula muchísimo con esta cuestión de lo femenino. Y pues ya en la parte de la salud, así ya más amplio, cuando yo solamente, como les decía, me permito una expresión de estas dos posibilidades, puedo irme al extremo, siempre me va a llevar a una posibilidad de enfermarme, porque entonces yo necesito de la ternura, yo necesito de abrir mi corazón, ¿no? Yo necesito de la confianza, también necesito de sentirme confiada y también de sentir que puedo abrir este espacio para generar una vida, ¿no? Que se puede concretar en un bebé, pero que también se puede concretar en una pareja, se puede concretar en un proyecto como un texto, un libro, terminar una carrera, o sea, puedo generar. Pero cuando solamente me voy del otro lado, es decir, como esta parte de lo masculino, me voy a enfocar solamente en producir, 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 producir en el ámbito laboral. No voy a permitirme como estas otras características de las que he estado platicando y solamente a lo mejor lo voy a conocer a través de los otros. Y entonces creo, o puedo caer en la idea de que el otro es quien me hace sentir así. Pero eso está en mí, lo puedo cultivar en mí como ser humano, hombre o mujer. Entonces las relaciones de pareja cambian porque ya no estoy buscando que el otro me venga a hacer feliz o me venga a dar placer o me venga a decir que soy valiosa y única, si yo lo primero lo trabajo en mí, ¿no? Y entonces, en términos de la salud, el vínculo con nuestra feminidad, nos va a permitir, en el caso de las mujeres, prevenir cuestiones desde los quistes, los que decían los miomas, hasta cáncer. Porque a veces, ya sabemos que el cáncer de mama es uno de los principales en las mujeres. Y las entrevistas que se les han hecho a estas mujeres han encontrado justo es esta característica de dar, dar y dar y dar, dejar 30, 35 años de su vida al trabajo y que cuando se dan cuenta, básicamente no han retribuido nada al cuerpo. Es una cuestión de solamente estar dándole al otro. Se abandonan demasiado en el sentido de decir, primero tú, primero los hijos, primero el trabajo, primero el marido, primero la amiga. Y es esta característica de, si alguien se preocupa por mí, híjole, me siento en deuda. Ay, hasta me da vergüenza que me vengas a ver, ¿no? O hasta me da pena que me atiendas. O sea, no tener esa posibilidad de recibir. Y el movimiento natural es abrir, cerrar, recibir y dar. O sea, no solamente dar, 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 porque entonces me voy a vaciar, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento regreso a mí? Ok. Recuerdo mucho las abuelitas, ¿no? Que son así, ¿sabes? Como tú, así exactamente como tú lo estás describiendo. Dan, 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 y de repente los procesos por los cuales ellas mueren, de repente son muy dolorosos, ¿no? O son así, en un Ajá. abandono cañón, ¿no? Me hiciste recordar un poco a mi abuelita, ¿no? Porque tenía esa misma actitud y lo cual le agradezco mucho porque me dio mucho amor, pero sí, los procesos de abandono están muy complicados, son muy cañones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que ni hombres ni mujeres, o independientemente del género, llegamos a una muerte así. O sea, la muerte también pues la construimos. Pero para que yo pueda construir mi muerte, tengo que resignificar cómo estoy viviendo y entonces elegir cómo morir, en qué condiciones mi cuerpo se va a encontrar cuando llegue ese momento, ¿no? Y entonces, eh, por eso decía, aquí está nuevamente la construcción, cómo lo social se vuelve carne o forma de vida, porque entonces a ellas y también a ellos se les dijo, así tiene que ser. Eso es lo que debes de hacer, ¿no? Y si no haces eso, entonces eres egoísta, entonces eres descuidada, ¿no? O al papá le decía, y si un día te permites diversión, entonces eres descuidado, ¿no? O sea, yo me recuerdo o vinculo a mi padre todo el tiempo trabajando, ¿no? Y cuando por alguna razón puede descansar o puede decir, hoy no voy a trabajar porque me siento hasta mal, se siente mal,
de no ir a trabajar, porque dice, yo Sí. ¿para qué sirvo si el único valor utilitario que esta sociedad me da es producir y trabajar? No tengo permiso de... Proveer, ¿no? Exacto. Sí, y en con esa lógica de pensamiento, ¿en qué momento atiendo mi, lo que quieras que sea, ¿no? Mi gripa, mi diabetes, Ni chance, sí, ni ¿no? chance, sí, claro, ¿no? En un episodio comentábamos que había como un alto índice de cáncer de colon porque no se limpiaban bien los hombres cuando hacían el baño, pero porque ellos tienen esta idea que si se tocaban el ano, entonces eran homosexuales, ¿no? Y Por entonces, ejemplo. así, lo que tú dices, ¿no? Como, Ah, este es un claro ejemplo de la vinculación con lo masculino, César, te toca a ti. Ah, no es cierto. sí, 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 después Porque tú lo también estás estás en chameando, moda. no porque seas hombre, ojo, sino porque tú estás, o sea, yo trato como un poquito ahorita, como les decía, lo estoy tratando un poquito desde lo femenino, pero estoy encontrando que se vinculan las dos, ¿no? Pero creo que esto de que, creo que hace más eco cuando alguien que se identifica en el género que nos han dado o que hemos tomado, a veces hace más eco en los hombres, ¿no? A veces como que no les, no sé, es mi percepción, ojo, estoy mal, ¿no? Que les puede generar como que cierta, así que alguien les diga, siendo mujer, pero a lo mejor ese es todavía es un constructo social, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que tú dices pone en la mesa cómo preferimos quedar bien con esa sociedad a lo mejor prevenir una enfermedad. Y eso pasó mucho con Claro, el cáncer de próstata cuando el estudio de diagnóstico era así es. rectal, ¿no? Pues Sí, muchos decían, no, ¿cómo voy a dejar que me anden metiendo ahí los dedos y que ya me voy a, ya saben, ¿no? Pero Sí, por eso es que si vemos los índices, esto y más el abuso de, eh, pues afecta muchísimo. Sí, totalmente. Sí. haciéndole conversión al libro del maestro, ¿no? De sí, el Ah, del viejito sí. enchilado, buenísimo, cómo no ¿no? morir de cáncer de próstata, una cosa así, ¿no? Sí, lo estaba leyendo y así, sí, Sí, te parecía creo. campo minado, sí, claro. Lau, sabemos, ¿no? O tenemos presente por los conceptos que vemos o por lo que vemos más bien en la sociedad, lo que podría ser femenino o masculino, entre comillas. Pero en realidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser femeninos o de ser masculinos? Siendo hombres o siendo mujeres. O sea, como yo mujer fomento mi lado femenino, porque no es un tema de vístete de rosa, ¿no? No es un tema de, pues habla como hombre, ¿no? No es un tema así. Y creo que eso podría llegar a entenderse, ¿no? Y es mucho más profundo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para poder cultivar mi lado femenino y mi lado masculino? Sí, en el caso de lo femenino lo entendemos como esta capacidad que tiene, es una expresión que podemos ver a través de nuestro cuerpo y de nuestras acciones, nuestro sentir, que va muy vinculado a lo, digamos, a lo flexible, a lo abierto, va súper vinculado a la relación con la madre tierra, porque pues es como este vínculo con lo materno, con las raíces ancestrales del origen de la propia vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un útero, ¿no? Y es donde los hombres, o en este caso, cuando hay una concepción, se da una semilla y que nosotras crece, ¿no? Entonces, esa también decía, y esa es una que escuché con el doctor Juan Elías en un curso que estoy tomando con él, sobre el calor de la mujer o de lo femenino, ¿no? Este calorcito que da, y yo creo que lo puedo ejemplificar cuando, si nos ubicamos en una edad entre los 4 y los 5 años, que da el regazo de una madre, pero es una sensación de, es un calorcito, es un amor que no te quema, solamente te hace sentir a gusto, de bienestar. Este, por supuesto, esas características como la paciencia, como la flexibilidad, les decía, la tolerancia, el desprenderse, ¿no? Esto de te lo doy, ¿no? Así, sin esperar que me devuelvas algo, así, ¿no? Una actitud de apertura, de decir, eres bienvenida, bienvenido, aquí estoy, ¿no? En el caso de eso sería como de lo femenino. También hay una como explicación de que nuestro movimiento es un movimiento que centra. Hay mujeres, y también hay hombres, por eso la expresión de lo femenino, que cuando uno se acerca, su sola presencia ya te calma. O sea, te le acercas a este ser humano
y genera algo en ti que dices, ah, estoy bien, ¿no? Nosotros, sí, 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 sí. Eso, ¿no? El maestro, ¿no? El Entonces, maestro ajá, por Gerardo, el ejemplo, maestro ¿no? López, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que tú te acercas y sientes. Entonces es eso, ¿no? Dice que la energía de lo femenino lo que hace es eso, como que la parte de la sensación que damos es como tranquilo, ¿no? Todo va a estar bien. Y en esta otra parte, la parte de lo masculino, involucra la parte de la determinación, decíamos, la parte del carácter, la parte, sí, como de proveer, pero no en un sentido capitalista, ¿no? Sino como es un asunto, cuando somos capaces de proveer, o sea, hay una sensación de un desprendimiento, pero hay una diferencia que es como, yo hice esto, lo generé y te lo traigo, ¿no? Así como la diferencia es que la mamá puede desprenderse aunque no haya producido nada. O sea, simplemente da, ¿no? Como esta cuestión. Y la parte de lo masculino involucra como algo que tiene que ir y hacer o buscar. No sé cómo explicarlo todavía, pero es como esta cuestión en la que producen, ¿no? Hay una idea de construir. Y la otra, de lo masculino, pues sí es esta cuestión, les decía, de la protección, de la defensa también, ¿no? Del cuidado de otros, pero es que es diferente, no sé cómo explicarlo. Es un calor distinto, ¿no? Y a veces puede ser un calor un poco más intenso, de mayor intensidad, ¿no? Y las expresiones podremos ponerla también en el caso de lo masculino, que es una actitud como mucho más, podríamos decirlo, de fuerza. No es una fuerza violenta, sino que literal, o sea, y eso es por biología, y a lo mejor algunas personas que me escuchen no van a estar muy de acuerdo, pero algunos hombres tienen mucha fuerza, ¿no? Literal, de esa fuerza de poder cargar, de que dices a alguien y dices, no, este sí me va a dar un apretón así, o sea, se siente la fuerza física, ¿no? Y de nosotras es una fortaleza distinta, en el caso de lo femenino. Entonces, estas son algunas de las expresiones que podemos tomar, ¿no? Como en el caso ya, pues, nos damos algunas de las cuestiones de la teoría, pues la mujer es más hacia la tierra, el hombre es más hacia el cielo, ¿no? En el caso de que nosotros somos más hacia la noche, los hombres son más hacia el día. ¿Cuál es aquí la cuestión? La vinculación con el ancestro, con los ancestros, o sea, lo podemos tomar de la teoría de China, pero también está, por supuesto, en los antiguos mexicanos, ¿no? Los mexicas, Ok. también está esa vinculación con la luna, con la noche, con lo oscuro, no desde el mal, porque eso es una idea de la iglesia, sino con esta cuestión de la noche, ¿no? Como los procesos de la noche. Y en el caso de los hombres, pues es más hacia la parte del día, el despertar y estas condiciones, de lo que podemos más o menos distinguir. ¿Cómo la parte esta que decíamos, ¿no? De cómo lo cultivo, cómo lo trabajo en mí. Primero yo les diría que lo primero es que sí tenemos que preguntarnos y echarnos como un ojo hacia adentro, ¿no? Es un clavado así cañón, con toda la intención de conocernos. No, es que es un proceso de sanación muy interesante o de construcción también, porque es, a ver, primero, ¿cómo soy? ¿No? O sea, realmente, ¿cómo es mi expresión? ¿No? ¿Qué me permito expresar más? Y lo vamos a ver, como tú decías, o sea, porque puedo usar rosa, pero mis actitudes no pueden ser a lo mejor del todo, como diríamos, Claro. femeninas, ¿no? O puedo, como yo, vestirme mayoritariamente de negro, gris y café, y creer que soy sumamente así, ya como bien masculina. Pero no, la idea sería primero a ver quién soy, ¿no? De esto que yo soy, de dónde viene, ¿no? Si yo soy porque esa es mi esencia, o yo soy expresada en el deseo de mi madre, de mi padre, de la pareja, ¿a quién estoy Tan, tan, diciendo, tan. ¿no? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién estoy siendo leal, ¿no? Para que se quede, para que no se vaya, para que me acepte, porque no me quiero yo. O sea, esto sería como un primer paso, ¿no? Ver quién soy y en relación a qué soy. De ahí ya vendría, como les compartí un poquito, ya vendría esta parte de decir, bueno, esta emoción en mi vida casi no la he permitido, ¿no? No sé, la tristeza o el miedo, porque socialmente se me permite más expresar el enojo, ¿no? Me veo más, pues más chingona, ¿no? Podríamos decirlo. Pero eso qué costo tiene, ¿no? Y la otra es, ¿quieres experimentarlo? ¿Quieres vivirlo, ¿no? ¿Quieres vivir, pues, la ternura, ¿no? La paciencia. Y entonces, a veces lo vivimos con los pacientes. En mi caso, a veces me toca vivirlo con mis estudiantes. Y
a veces también con los propios procesos de vida. Un maestro, el maestro Juan Elian, nos dejó una tarea que a mí me costó un poquito al principio, todavía no, que era justamente cuidar de un ser vivo. Y le saben la típica, la plantita, ¿no? No, pero decía, pero contémplala, ¿no? Que vea sus hojas, que vea su crecimiento, que vea sus procesos. Y yo decía, pues es una planta, ¿no? En mi cabeza, la parte racional, ¿verdad? Sumamente masculina, no por mí, sino instaurada así por una sociedad que dijo que los hombres eran la razón y las mujeres éramos la sensibilidad, ¿no? Eso era de las primeras divisiones que hicieron. Y que entonces mi cabeza racional, y en ese momento decía, ¿cómo? Pues es una planta, ¿no? Pero cuando aprendemos a observar la naturaleza, esa es una cualidad que también podemos cultivar, ¿no? Y nos enseña un poco de la paciencia, un poco de la atención, un poco también del cuidado, ¿no? De este proceso. Y la otra, pues es como en el caso de los varones que nos puedan estar escuchando, es hacer esas prácticas como la que decía César, ¿no? O sea, un día sin alcohol, ¿verdad? Sin ningún tipo de droga, permitirse decir, ¿sabes qué? Me siento así y si quieres llorar, chillar a gusto, ¿no? Sin este constructo social de, ay, si lloras eres esto. Y, o sea, así como decir, eso no me sirve, quítalo y date chance de explorar, a ver qué hay detrás de esa tristeza, ¿no? Entonces, ahí ya estarías trabajando una cualidad de lo femenino en tu cuerpo, que es me abro, me permito sentir, porque los hombres les dijeron que no podían sentir, ojo. Y a nosotras, según decían, que no podíamos pensar, que era una cualidad de los hombres, ¿no? Pero ya históricamente esto ha habido un cambio y ya no es así. Y aparte, desde la psicología de lo corporal consideramos que mente y cuerpo es uno solo, entonces no estamos segmentadas ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Y ahí está explorando la parte de lo femenino, el hombre, ¿no? O si se considera hombre. Y nosotras, cuando decimos, es que yo sí soy bien miedosa, o sea, así todo me da miedo, toda la vida, el mundo, todo el amor, el desamor, todo, ¿no? Una tarea puede ser ir a hacer una actividad que consideres que no puedes hacer, ¿no? Como yo, por ejemplo, me aventé en rappel, me aventé en la tirolesa, ¿no? Que yo decía, ay, no, es que eso se ve bien peligroso y así, ¿no? Bueno, ¿cuál es la sensación que me regresa cuando ya lo hice? Que sí puedo. Y la otra es explorar esta cuestión de la tenacidad, ¿no? De la fuerza física, sentir la fuerza en mis brazos, en mis piernas. Es una experiencia corporal que no olvido porque por primera vez en mi vida me sentí fuerte, que era una característica que yo creía que solamente existía en los hombres. O sea, eso me vincula y me ayuda a ver cómo yo también lo puedo tener y también lo puedo desarrollar sin llevarlo al extremo, porque tampoco lo quiero para golpear gente, ¿no? No, o sea, solamente es como decir, bueno, ¿qué me hace falta a mí? ¿Qué necesidad yo tengo para cultivarla en mí antes de ir con la pareja? Porque si no, me voy a vincular desde mis necesidades, desde mis vacíos, y voy a esperar que él o ella pues me venga a sanar, y pues no, si el otro carga su losa y todavía le cargo la mía, no, está cañón. Totalmente. Ya se armó. O sea, Sí. me haces pensar en mi mamá, en mis Sí. hermanas, mi suegra, mis cuñadas, mis sobrinas, o sea, te lo juro, pienso en todas ellas, pero también pienso en los hombres que nos rodean, ¿no? Y que también son parte de nuestra vida. Para las mujeres, Lau, ¿cuáles serían como estas red flags, estos momentos como para saber que no tengo o que no estoy, pues, como de acuerdo con mi feminidad, que no estoy en paz con mi feminidad? ¿Cuáles serían estos síntomas, por llamarlos síntomas? Y estoy así haciendo Claro. comillas, ¿no? Pues uno de ellos, cuando llega la menstruación, ¿cómo te sientes? O sea, esa es una clásica, ¿no? Si lo vives desde, ay, otra vez, ¿no? ¿O por qué a las mujeres nos pasa esto y a los hombres no? ¿Para qué menstruamos? Desde ahí, ¿no? Eso sería así como así un primer punto. A ver, ¿cómo estás con este proceso que es natural? Que aparte, fíjense, así brevemente paréntesis, nos enseña que la vida son ciclos, que mi cuerpo maravilloso genera un ciclo en el cual puede gestar una vida, pero que cuando no la gesta, simplemente dice, ok, no se gestó, di lo mejor de mí, ojo, di lo mejor de mí para construir, no se dio, puedo soltar. Qué bonito. Y ojo, no se queda en soltar, no me quedo en el duelo permanente. Mi cuerpo, a través de mi alimentación, mi descanso y mi relación conmigo misma, nuevamente vuelve a empezar. Entonces, ¿qué significa? Que yo también puedo volver a empezar, aunque haya dado lo mejor de mí, no se haya dado algo, trabajo, pareja, lo que sea,
puedo volver a empezar, o sea, Las no veces se que termina, quieras, ¿no? ¿no? Y así es. Claro, sí, sí, ¿no? O sea, no se acaba, es un ciclo, ¿no? Entonces le damos una connotación diferente, pero bueno, eso sería uno. Otro, cuando no sé ni cuándo estoy ovulando, ni cuánto dura mi ciclo, si dura 32, 24, 38, 28, o sea, cuando, híjole, tengo meses sin menstruar y yo ni en cuenta, ¿no? Cuando también, por ejemplo, hay un mucho resentimiento hacia lo masculino, porque, ojo, aquí es muy importante eso, más cuando crecemos en una familia de una matriarca, exacerbamos lo femenino a veces, o las cualidades de lo femenino en algunas cosas, pero básicamente sacamos a los hombres de nuestra vida porque somos autosuficientes, porque no necesitamos una pareja, porque a lo mejor las experiencias que vivimos dicen, no, sabes que sola mejor, no, no quiero, ¿no? Y cuando los literal los sacamos físicamente y también los sacamos desde nuestro ser, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, cuando solamente está muy exacerbado estas características de el rechazo hacia lo masculino expresado en los hombres, ¿eh? Como un género. O sea, me refiero a que lo que dicen a veces las chicas en la prepa o en la primaria, guácala, ¿no? Guácala, los hombres, fuchi. Ah, bueno, ya desde ahí, este ya sería otro segundo, otra tercera, ya no sé, una señal de que algo está sucediendo en mí. Porque como estamos hablando en ese tiempo, estas características están en mí, pero cuando yo no las veo, creo que solamente están expresadas afuera. Entonces rechazo lo que está afuera, pero a la vez también estoy rechazando lo que está dentro de mí. Entonces, por eso también sería como importante. Otra característica muy importante es ver en mis relaciones con quién me llevo mejor, con quién no soporto relacionarme, con qué características tiene esa persona que yo digo, ay, no, aléjate de mí, ¿no? Y entonces es ver como qué características tiene y luego eso cómo impacta. Y, por supuesto, como tú bien decías, Perita, a veces, desafortunadamente, no hacemos como caso a estas primeras cuestiones o ni siquiera sabemos que tenemos que atenderla, ¿no? O sea, yo en una de mis reflexiones decían, yo ni siquiera como estudiante de psicología me hubiera imaginado que esto fuera importante en mi vida, porque no era importante en ese momento, ¿no? Pero ya la vida nos va demostrando que sí. A veces ya cuando está miomas, tumores, cuando ya hay principios de cáncer, cuando tanto he generado o he crecido con este vacío que mis relaciones amorosas y sexuales son sumamente superfluas, que no puedo establecer un vínculo con ellos o con ellas, en donde la relación me genera más dolor, ¿no? Y en donde a lo mejor acepto prácticas sexuales o amorosas que no estoy de acuerdo, pero que las prefiero antes de quedarme sola o solo. Entonces ahí hablamos de que hay una cuestión que no está como de manera armónica y que no me permite a mí saber qué quiero. Entonces eso va a desencadenar pues en que tenga relaciones de alto riesgo, relaciones sexuales de alto riesgo y que me puede desencadenar desde un papiloma, ¿no? El papiloma no atendido pues puede desencadenar en cáncer, como bien sabemos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eso sería, ¿no? Cuando no tolero ni siquiera tocar mamas, lo que decía ahorita César, ¿no? Tocar algunas partes de mi cuerpo, ya sea hombre o mujer. En el caso de las mujeres, para la pregunta, cuando no tolero tocar mamas, no tolero tocar vulva, ni siquiera sé dónde está el clítoris, o sea, qué es el orgasmo, pues ya, ¿no? Desde ahí ya como, cómo está esta cuestión de la vinculación con la energía femenina. ¿Por qué el orgasmo? Porque el orgasmo, acuérdense, les decía, y si no se los digo, está súper vinculado con nuestra salud del cuerpo, de todo el cuerpo, o sea, no está nada más en el área genital, ¿no? Con todo el equilibrio que podemos tener a nivel hormonal en el cuerpo. Entonces, estos serían como algunos de los elementos. Wow, yo estoy así, un volado de la cabeza con lo que estás diciendo. Lo siento. No, No. todo lo contrario, ¿sabes? O sea, de repente uno, bueno, yo como hombre y estoy viviendo este tema de que ahora me llevo mucho mejor con las mujeres y ahora ya no me llevo tan bien con los hombres, ¿no? Ajá, y cuando de niño era lo contrario, ¿no? Entonces me dejas pensando eso, me dejas pensando en esto que decías respecto a de lo masculino, ¿no? Y pienso esto de proveer. Y la reflexión que yo hago es los antiguos pobladores iban a cazar y traían comida para todos, ¿no? Y eso de proveer ya no estaba como adherido al tema de producir,
sino como en un sentido más de cooperación. Y creo que al Ajá. final podría ser como una característica más, ¿no? El tema de... De hecho, esa es la característica. Ajá. Y por ejemplo, le decía yo que las mujeres somos como el dar, pero ¿qué te doy cuando llega, bueno, siglo XXI, la pareja hombre-mujer? Cuando llega ese proveedor, ¿no? Que trae algo, ¿no? O ya sea un pancito, ¿no? O simplemente su presencia, ¿no? O sea, Claro. ay, no sé, la plática, no sé, ¿no? Y la otra le recibe o el otro le recibe y le da algo que es que el cobijo, la escucha, el consuelo, ¿no? La convivencia. Entonces los dos están generando a su vez, nada más que son formas distintas de expresarlo. ¿Qué sucede? A mí me sucede mucho, por ejemplo, ¿no? Yo soy capaz de generar, ¿no? Mis cosas, mis ingresos, yo soy capaz, ¿no? Y entonces alguna vez me decía un compañero que tuve, ¿a ti qué te podemos dar que tú no te puedas dar a ti misma? Y entonces ahí fue como así de, oye, no lo había pensado que tú lo vivieras así como desde el hombre, ¿no? De decir, o sea, si tú te generas y te puedes dar todo, ¿yo qué te puedo dar? ¿No? Y entonces empezamos con esta reflexión de decir, bueno, yo me puedo dar esta cuestión, por así decirlo, material y así, pero hay algo que no, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes tú generar? Pues tú puedo generar también, pues, una escucha activa, un acompañamiento, te puedo regalar algo que yo hice con mis manos, o a lo mejor yo sé que te encanta, no sé, una flor o no sé, algo de comer, ¿no? Te lo llevo. Y el simple hecho de que la otra diga, ay, oye, yo no tuve que ir por esos tacos, o por eso, no sé, no, lo que me trajo, sino que me lo está dando, ¿no? Entonces son como diferentes formas de recibirlo. No desde la dependencia, porque a veces piensan en que, te vas a ser dependiente. No, es que es una forma de convivencia en donde ya no está mermado, o más bien ya no está tan condicionado lo que alguna vez escuché de niña, ¿no? No dejes que te paguen todo porque luego te lo van a querer cobrar Claro. y no te va a gustar cuando te lo cobren. Y también tiene como que ver ahí la humildad, ¿no? Claro. Ay, Penita, es buenísima, sí. Pues sí, ¿no? ¿Qué implica esto de saber recibir? Porque cuando nos hacemos, bueno, en mi caso, ¿no? Sumamente masculina, luego desconfío, ¿no? Ay, ¿por qué el regalito? ¿No? Ay, ¿por qué qué está esperando? ¿Qué ¿Qué quiere de mí? quiere? Ajá, algo de querer. Y entonces ya no Sí. sabemos recibir, ¿no? Y el otro, pues a veces sucede que luego en la terapia dicen, es que antes eran así, ¿no? Ella o él, ¿no? Y era así, y ya de repente ya no, pues quién sabe por qué, ¿no? Porque a lo mejor cuando lo recibimos, pues es eso, ¿no? El otro se da cuenta, ¿no? De que le dice, sí, gracias, ¿no? Ahí lo dejas. O dice, ay, nada más eso, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Que el otro dice, pues, Sí. ay, pues basta, ¿no? También hay un límite de la dignidad, ¿no? Y todos tenemos que tenerlo. En esto que tú mencionas, sí o sí te tienes que encontrar y sí o sí, cuando empiezas a verte, empiezas a ver a los otros. Y entonces esto que dices, no importa si solo te me quedas viendo, no importa si solo es una paletita, no importa lo que sea, lo valoras en el sentido de que lo haces no desde la dependencia, sino porque sabes que el otro existe, ¿no? Y en ese Claro. sentido lo validas, creo, ¿sabes? O sea, es como muy amoroso, como muy tierno, no sé, Sí. me Sí. generan así, como cosas Sí, bonitas. dice el maestro que es lindo saber que estamos en la memoria o en el recuerdo o en el pensamiento del otro, ¿no? Y pues Existimos. a veces ya es con eso, ¿no? Porque esta sociedad nos dice que lo material, ¿no? Que el relojito, que, pues no sé, las cosas así. Pero justo es alejarnos de eso para ir al vínculo. Y el vínculo se hace Uf, con la convivencia, con el contacto, con el mirarte, con el acariciarte, ¿no? Es un vínculo amoroso que se construye hombre o mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Acuérdense que esto no hay de género, Ujú. pero que el vínculo, ese sería un verdadero vínculo. Cuando yo ya me conocí, es decir, cuando yo ya supe qué me gusta sentir, qué no me gusta sentir, cómo deseo ser tocada, cómo no prefiero serlo, y algo bien importante, el reto es aprender a decírselo a mi pareja. O sea, desde lo que sí me gusta hasta lo que no me gusta. Y decirle con mucho amor, mira, a lo mejor a ti esta práctica te gusta, pero a mí me hace sentir así, ¿no? Desde el asco o el rechazo, o simplemente no me siento cómoda o cómodo con hacer esta práctica y espero que, por favor, pues lo podamos hablar, ¿no? Y eso evitaría tantas cuestiones, pero es que el problema a veces acá es que yo como mujer a veces ni siquiera sé cómo me gusta sentir, en qué parte del cuerpo siento más, de qué manera siento más, ¿no? como Y hombre, o sea, no, también, ¿no? Y ahí te va, porque justo como hombre espero que
no, más bien, yo espero que él sepa, que adivine, pues que cómo debe de hacerlo. Y luego nosotras, como mujeres, nos dicen, Sí, no no. toques, no veas, no beses. Entonces casi no tocamos a nuestras parejas, porque ¿qué va a pensar, no? ¿Qué va a decir de mí si la agarro? ¿Y qué va a decir de mí si siente rico y luego quiere que la haga más? Y luego, o sea, y dices, está ese estigma social de no toques, no veas, no sientas, y muy, muy marcado a lo genital, cuando el cuerpo humano pues, es enorme, ¿no? Entonces, ya no sé por qué estamos hablando de esto, pero No importa, no importa, tú échale, échale. pero que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con justamente también permitirnos romper con ese tabú y decir, bueno, la sexualidad también es parte de tanto masculino como femenino y también está en mí, por Claro. supuesto, ¿no? Totalmente. Y al inicio no dijimos nada de, oigan, es solamente para mujeres, porque lo que queremos es que esto lo conozcan tanto mujeres como hombres, ¿no? Por esta misma Ujú, cuestión de lo femenino y lo masculino, ¿no? Siempre tenemos un ritual, Lau, con todos ujú. nuestros invitados y está Ajá. enfocado en que completen una frase. Una Ok. frase que le hace honor a nuestro nombre y la frase es ojalá hubiera sabido antes y queremos que la completes. O sea, ojalá hubiera sabido Sí. antes que, Lau. Que ser mujer y ser mujer plena, o sea, así, mujer, mujer, ¿no? Con todo lo que significa, no es malo, así, o sea, porque de lo que les compartía, yo sí lo veía como una desventaja, yo sí lo veía como enfermedad, hijos no deseados, aguantar cosas en la pareja, ¿no? Pero ojalá lo hubiera sabido antes y yo creo que hubiera disfrutado más de algunas relaciones de pareja, amorosas, amistades y sobre todo la relación conmigo misma, ¿no? Que bueno, hoy afortunadamente lo agradezco, las cosas llegan cuando deben de llegar y lo estoy trabajando, ¿no? Y lo más importante, creo que también me gustaría como que este podcast lleve ese mensaje, es como de atrevernos a resignificarlo, ¿no? Como atrevernos a decir, bueno, yo fui esto porque creí que eso debía de ser. Y a lo mejor algunas cosas, no todo, lo voy a dejar, a quitar, ¿no? O sea, hay cosas de mí que me encantan y que por supuesto quiero seguir cultivando, pero hay otras que tal vez me han lastimado, principalmente a mí, y luego a otras personas, otros seres humanos. Y entonces, atrevernos ahora que estamos como en este siglo en el que se nos permite, pues hacer una resignificación y acompañar a quienes podemos acompañar, acompañar a quienes lo necesiten, pero lo más importante es iniciar, ¿no? Como del trabajo interior, ¿no? Creo que más o menos. Wow. Bravo. Oye, Lau, pues muchas gracias. Estuvimos prendidos con la información, estábamos Sí, así, wow, wow, wow. Con De la verdad, muchas, lagrimita. sí, con la lagrimita también, acordándonos de muchas mujeres, de muchos hombres, que no solamente son parte de nuestras vidas, sino que igual los conocemos por el trabajo, porque son pacientes. Entonces, es un episodio muy bonito. Muchas gracias por compartir lo que sabes, por compartir tu experiencia. Y wow, aprendí yo bastantes cosas el día de hoy. ¿Cómo te fue a ti, César? Aprendimos, me haces replantearme esto, ¿no? En esta búsqueda personal y bueno, hemos crecido juntos, puedo decirlo, ¿no? Hemos crecido juntos y bueno, tú para mí eres un referente justo de esas cosas, ¿no? Y pues recuerdo muchas pláticas contigo, ¿no? Sí. Sobre todo en la anécdota de esta relación, porque Ujú. yo también estaba atravesando el Sí. duelo y ahí nos andábamos coachando, ¿no? O sea, Sí. entonces yo siento que eso nos fortaleció nuestra amistad, ¿no? Ujú. Y pues tú creces, nosotros crecemos, todos crecemos y qué bueno Todos que crecemos. está este espacio para poder, así como tú lo dijiste, ¿no? Que se puedan encontrar. Ujú, Y no, no, Ah, no, y en algún momento a mí me hizo pensar en nuestra relación también dentro del podcast, ¿no? En claro. algún momento lo platicamos con el maestro Gerardo, ¿no? Y decíamos, oigan, oiga, puede ser amigos, una mujer y un hombre. Y creo que aquí hay un ejemplo doble, ¿no? Entonces, precisamente parte también, a mí también me hizo pensar eso, ¿no? Sí, y pues decirte gracias es poco. no. Espero que quien nos esté escuchando también esté revolucionado en su cabeza, ¿no? Si no, otra vez hay que escucharlo y otra vez. Y pues no sé, Lau. No, pues gracias a ustedes y yo espero que pues haber sido lo más clara posible. Como les decía, es un tema que aún estoy trabajando, que aún estoy como construyendo.
y que pues no va a terminar porque eso viene fuerte. Las mujeres, tanto mujeres y hombres, estamos reconsiderando lo que estamos haciendo y qué queremos. Sí. Entonces creo que es un buen espacio porque ustedes también lo generen y pues al contrario, gracias a ustedes y gracias a la posibilidad de ser y pues a seguir trabajando, ¿no? No hay de otra. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, Lau. A todas las personas que nos escuchan, escúchenos por Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Saben que tenemos un canal de YouTube. Y pues muchas gracias. Nos Gracias a vemos en la ustedes. siguiente. Gracias. Bye.